Hablábamos hasta el capítulo 8 del libro de Juan y veíamos cómo estos escribas y fariseos le traen al Señor esta mujer cogida en adulterio, y el Señor nos lleva a un punto tremendo dentro de lo que nos quiere enseñar a través de su palabra, ¿cierto? Ahí vamos. Permítame un instante, qué pena. Me había olvidado cerrar esta ventana. A veces entra viento y he notado que también afecta la transmisión este viento, aunque en algún momento sentí cuando escuché de nuevo, que el viento llegó como en el momento que estábamos hablando de los discípulos en el mar, y bueno, qué efecto de sonido tan especial, lo colocó el Señor, no lo había programado de esa manera. Bueno, entonces ayer miramos esta parte tan especial y cómo al hacer un análisis de la ley nos damos cuenta que aún lo que Jesús escribe en el suelo, que algunos hemos dicho en algún momento que pudieron haber sido sus pecados, pero cuando nosotros hacemos un estudio de la ley nos damos cuenta cómo ellos irrumpieron toda esta parte de la ley y la respuesta que Jesús les da, qué secreto tan grande el que encierra, y cómo ellos pueden sentir esa vergüenza frente a la ley de Moisés y frente a lo que ellos conocían que estaba escrito, y ellos salen de aquel lugar. Entonces es una forma de mirar cómo la gracia de Dios también nos ha de cubrir a nosotros, y como a la mujer cogida en adulterio, pues el Señor también ha de tratar con nuestra vida. Anoche, hablando de las enseñanzas del reino, en Mateo, estamos estudiando 5, 6 y 7, y veíamos como anillo al dedo, o sea, Dios es tan lindo, el estudio de la mañana y el de la noche como que se complementan también, ¿cierto? Hoy vamos a mirar desde el verso 12 en adelante, una porción que vamos a encontrar ahí, algo que es especial en este sentido. El contexto del capítulo 8 de Juan nos va a mostrar un conflicto más abierto entre el Señor Jesucristo y los fariseos, ¿cierto? De dónde es la procedencia de Cristo. Y en este también vamos a encontrar un nuevo yo soy. Hemos visto durante todo este tiempo que cuando él se refiere a sí mismo como el yo soy, nos damos cuenta que el pronombre personal en el hebreo, aunque lo está hablando en griego, pero toda la tradición judía y todas sus leyes y toda su escritura que conocen vienen del hebreo, ellos no manejan un pronombre personal, el pronombre personal es el de Dios. Entonces él es el gran yo soy. Por eso en el caso de la revelación a Moisés, cuando Moisés le pregunta quién es él, dice yo soy te enviado, vaya dígales que yo soy te envió. Uno escucha eso y uno dice en español, pero ¿cómo así que llegó el yo soy? Pero cuando uno ya conoce en el hebreo que el pronombre personal es solo de Dios, en la Reina Valera nos han traducido cosas. Por ejemplo, alguien dice yo soy Abraham, y en algunos momentos aparecen como términos yo soy en la Biblia Valera para entenderlo nosotros en español, pero realmente el yo soy solamente era para Dios. Por eso cuando Jesús utiliza los yo soy, a ellos les da impaciencia, les da rabia, trinan sus dientes, porque es que decir que Él es el yo soy, es decir, he aquí Dios. La traducción a nuestro idioma sería he aquí Dios. Entonces Jesús dice he aquí Dios, en el caso de la escritura, la luz del mundo. Pero nosotros en este examen que hemos venido haciendo del libro de Juan, hemos visto varias cosas. Yo creo que recuerdas que desde el capítulo 1, en la revelación de Jesús, el evangelio de Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Juan es al mundo que no conoce al Dios verdadero, no conoce al Señor. Y entonces en el versículo 5 dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Más, que dice que Él era la luz de los hombres, en el versículo 4. Entonces desde los primeros versículos de la Biblia estamos encontrando a Jesús como esa revelación de la luz de Dios, ¿cierto? Entonces el verso 1 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Ya el Señor lo viene presentando como la luz. En el capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, también nosotros vamos a mirar que al final termina diciendo esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando llegamos a eso, en este estudio inductivo de la Biblia, cambiábamos el término luz por Jesús, ¿cierto? Yéndonos desde Juan, y entonces dice
Y esta es la condenación, que Jesús, que es la luz del mundo, ¿cierto? Vino a los hombres y los hombres amaron más el mal, ¿cierto? Que la luz, las tinieblas, que la luz, las tinieblas, el mal, que el mismo Jesucristo, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz a Jesús. Bien, entonces ya eso lo habíamos venido haciendo, el ejercicio lo venimos haciendo desde el capítulo 1, entonces ya vamos viendo a Jesús como la luz verdadera. Hay otros yo soy, recuerda, y yo quiero recordarte dónde están ubicados los otros yo soy. Uno de los yo soy está ubicado en Juan 6:35, que dice yo soy el pan de vida, y lo acabamos de ver en el capítulo anterior. Ahora en el capítulo 19 lo vamos a mirar diciendo yo soy la puerta. He aquí Dios la puerta. Entonces el primero, he aquí Dios, el pan de vida. En este momento estamos viéndolo como he aquí Dios la luz del mundo, ¿cierto? En el 8:12. En el 10:9, yo soy la puerta. En el 10:11, yo soy el buen pastor. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida en la casa de Lázaro. En el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Qué bien que estamos encontrando entonces toda esta luz en Jesús, toda la revelación de Él a través del Evangelio de Juan. Los 7 yo soy los vamos a encontrar ahí en todo el Evangelio de Juan. Si no lo lograste anotar, ahora al terminar el video puedes mirarlo tal vez por YouTube, o también lo puedes ver por este mismo live en la repetición, y puedes encontrar las 7 textos bíblicos que te muestran dónde está Jesús como el yo soy. Bueno, si alguien en algún momento llegase a hablar hasta ese momento ante ellos de esta manera, esa persona la tomarían como si esta persona estuviera loca. Pero nosotros vemos que Jesús en toda su vida demostró que verdaderamente Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Acaban de hablarlo en el 7:46, jamás hombre alguno ha hablado con él, ¿cierto? Él en la capítulo 3 también está mostrándose de esa manera, y por eso este hombre Nicodemo tiene que decir, no, pues que tienes que ser, nosotros hemos visto por tus obras, sabemos que tú eres aquel Mesías que habría de venir. Todas estas cosas entonces nos van mostrando a un Jesús revelado de una manera tan fácil, pero también tan contundente, que podemos ver a Jesús, a Dios en Jesús, al Dios revelado en su humanidad. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Pues, Él es la luz del mundo. Una de las cosas que podemos ver es porque Jesús es Dios. Capítulo 1 de primera carta de Juan. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Él es la fuente de la luz, y no solamente la luz física, sino también la fuente de la luz espiritual. Por eso 1 Timoteo 6:16 nos dice que Dios habita en luz inmancesible, ¿cierto? Y esa luz de Dios que dice que se va a iluminar a todos los hombres es tan especial. Yo quiero que veas una ilustración. ¿Por qué es tan importante que veamos a Él como la luz y las tinieblas como oscuridad? Soy uno de los que tiene conceptos de la adoración y el culto a Dios, no sé si me llamará conservador, pero a mí no me agradan los lugares oscuros y pintar los lugares de culto oscuros. Hay quienes lo hacen y se ve hasta bonito, y que eso por televisión se ve muy bonito, y hablando de televisión y eso, bueno. Pero a mí me gusta más presentarlo y verlo como luz, porque si tú te pones a mirar a Dios, por ejemplo, en la revelación de Él como luz, cuando Él está, las tinieblas mueren, y el ejemplo lo podría dar en un lugar iluminado. Si este lugar está completamente iluminado, no hay tinieblas.
si este lugar cubrimos todas las entradas de luz, apagamos la luz que nosotros tenemos, vamos a notar que este lugar va a quedar en completa oscuridad. ¿Qué sucedería cuando la luz iluminara este salón? Y si fuera una luz potente, ¿qué sucedería? Pues que este salón quedara en luz. Y la pregunta que yo te haría es, ¿y dónde quedan las tinieblas? Algunos dicen, se van. Y la pregunta es, ¿para dónde? No se van, mueren. Donde Él está, no hay tinieblas. No hay tinieblas. Por eso delante de Dios no puede haber inmundicia. Él habita en plenitud, en santidad. Y entonces en el caso de nosotros, si nosotros estuviéramos en esa naturaleza pecaminosa delante de Él, no podríamos. Dios nos quiere santificar a través de Jesús. Él es la luz. Todo lo que haya en nuestra vida de oscuridad ha de morir para que Él entonces engrandezca, se haga grande para con nosotros. Muy bien. En Éxodo 24:17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Esto es algo especial. Y en Santiago 1:17 nos dice la escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, cuerpos celestiales, ¿cierto? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Perfecto Dios, grande, transparente, translúcido para nosotros, ¿cierto? Muy bien, mire que desde el mismo Génesis 1 hay una revelación de la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no había luz, y Dios dice, sea la luz, y fue la luz. En el cuarto día de la creación también dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, Génesis capítulo 1, verso 14, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características en la luz natural que nosotros vemos? Son belleza, resplandor, ¿cierto? Y utilidad. Eclesiastés nos muestra y dice que suave ciertamente es la luz, hablando de la luz natural, pero Jesús está representado como esa luz natural. En el Salmo capítulo 136, el salmista nos puede decir, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¡Oh, qué hermosura! Entonces podemos ver nosotros esta parte. Y recuerde que por allá en Hechos 27, cuando está hablándonos el apóstol acerca de su naufragio, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día, o sea, que pudieran tener la luz. Y uno mira esto y dice, qué grande, porque está haciendo una demostración grande de la luz. Muy bien, una de las plagas que uno va a ver en Egipto es que fue la oscuridad, ¿cierto? Y dice en Éxodo 20:23, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Estaban en completo caos, en completa oscuridad, ¿cierto? Y cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, también vamos a mirar la luz de Dios alumbrándoles a ellos, porque dice Jehová iba delante de ellos, y más adelante al final del verso 21 del capítulo 13 de Éxodo dice, de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Entonces aquí nosotros estamos mirando desde el Antiguo Testamento cómo está ese reflejo de Dios a través de la luz, y representa, no solamente vamos a ver la luz como tal, sino que podemos mirar entonces unas manifestaciones de Dios, y tal vez podríamos aún mirar a Jesús en el Antiguo Testamento en estas partes como el Dios que guía, que ilumina y que da transparencia. Muy bien, en la Biblia depende del contexto bíblico, pero en un contexto bíblico muy continuo vamos a encontrar que en muchos momentos las tinieblas se van a referir a la maldad, a la ignorancia, a las supersticiones, a los problemas y aflicciones que sufre el ser humano.
Isaías, por allá en Isaías 62 dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, viene una luz de Dios que va a estar ahí y que va a darnos entonces esa gloria de Dios, y se verá a través de la luz que Dios ha colocado. La salvación la ha dado Dios a través de Jesús. También cuando Isaías está hablando, acuerde que hemos hablado mucho, siempre lo menciono para que, ¿por qué somos tan repetitivos a veces en enseñanzas bíblicas? Porque lo oyes y lo oyes y lo oyes, y así es que uno aprende principios de doctrina bíblica. Entonces hay que estar ahí escuchando y escuchando, y por eso muchos conceptos los sigo repitiendo, para que al escucharlos eso se te va a quedar en la mente grabado, ¿cierto? En Isaías 42, en el verso 6, hablando de Jesús como el siervo de Jehová, todo Isaías es el evangelio se conoce, es un profeta, va a hablar de profecías acerca de Jesús, muchas profecías acerca de Jesús, y narra tanto lo que va a ser la vida y obra del Señor Jesucristo, vida, obra y hasta parte de conceptos lejanos doctrinales que cuando ya los va a dar, la gente los va a asociar con Isaías, ¿cierto? Este se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, así le han llamado muchos teólogos. Y entonces, hablando de él como el siervo de Jehová, dice, te pondré por luz a las naciones. Ya Malaquías 4:2 dice que a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien, en la transfiguración del Señor delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, el texto nos dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Entonces es algo que nosotros podemos ver, esa manifestación de Jesús en medio de nosotros, como con la fuerza del sol. Qué bueno. Entonces estamos viendo que Dios hace como una alusión y hay como una semejanza a través del texto bíblico entre lo que Él es y mucho más en esas manifestaciones de Jesús desde el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento. Ya en el capítulo 1:9 de Juan, al comienzo veíamos también que dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Nuevamente Jesús es presentado como la luz, ¿cierto? Y en Hebreos 1:3, hablando directamente de esa obra de Jesús, hay una asociación porque dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios es luz, Cristo es luz, alumbra nuestro camino. En el Salmo 119 hay una muy buena ilustración de esta, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, Jesús es la palabra, y lumbrera a mi camino. Jesús entonces es una lámpara, Jesús es comparado con una lámpara, es comparado con una lumbrera. Muy bien. Y cuando nosotros tomamos caminos extraviados, que no andamos con la luz, que no andamos con Jesús, entonces ya hay una manifestación de oscuridad. En el Salmo 119:30, nuevamente el Salmo 119 nos está diciendo, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Esto es algo tremendo. En Proverbios capítulo 6, en el verso 23, mire estas palabras tan preciosas. El mandamiento, hablando de los principios de la palabra del Señor, es lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esto es una cosa, hermano, que a medida que lo vamos viendo, hay nos muestra la importancia de que Jesús haya dicho yo soy la luz del mundo. Hay que recuerde que no le estaba hablando a un pueblo ignorante del Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento como la ley, los escritos, la Tanakh, ley, escritos y los profetas, ¿cierto? Y en todo el Tanakh del Antiguo Testamento, entonces ellos habían escuchado muchas veces estas palabras y cuando Jesús las dice, las asocia. Entonces, qué bueno es entender la palabra de Dios, pero no solamente entenderla, sino que esa palabra que la entendemos la pongamos en nuestro corazón, ¿cierto?
Y en Deuteronomio 6, del 6 al 7, nos habla de colocar en nuestro corazón esta palabra. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar estar en tinieblas. Saldríamos de las tinieblas con estas palabras. En Filipenses también lo vamos a encontrar. Bueno, en Deuteronomio recuerde que dice la escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás, ¿cierto?, a tus hijos, y hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al levantarte y al acostarte. Y estas mismas mandamientos que nos dan el Antiguo Testamento, si uno va a Filipenses 3:1 y a la segunda carta del apóstol Pedro, también va a encontrar que hace esa asociación a este texto bíblico de la necesidad de que nosotros enseñemos esta palabra, porque va a ser la luz en el camino que nuestra gente necesita, o que nosotros y nuestros hijos necesitamos. Entonces, qué hermosura mirar todo este contexto de la palabra de Dios. Nuestros hijos aprenderán del bien, nuestros hijos tendrán en el camino una forma de caminar, de andar, para no distraerse, y mucho más hoy en día. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos hoy es enseñarle la palabra, porque la palabra va a iluminar a estos muchachos el camino, y a medida que vayan transitando por el camino de la vida, estas palabras estarán ahí. Recuerda que la escritura también en Eclesiastés dice: instruye al niño en el camino, ¿cierto? ¿Cuál camino? El camino de la fe, el camino de la luz, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, es la luz. Cuando nuestros hijos tienen la palabra en sus mentes, se van a comer el mundo. De hecho, mira, Einstein y otros hombres tan importantes fueron instruidos en la palabra del Señor, y ellos entendieron, porque su mirada, su mente volaba. Yo creo que hoy el cristianismo se ha dejado absorber de la oscuridad. Los niños de las iglesias están enseñados a que les cuenten cuentos. Y es más, las historietas de los héroes de la Biblia les aparecen como los cuentos. Entonces ellos sienten como que lo que están recibiendo, uno, porque no han visto un evangelio práctico, un evangelio de vida. La cosmovisión nuestra tiene que ser muy parecida a la cosmovisión judía. El año pasado estuvimos en un seminario de cosmovisión bíblica, y me llama la atención que en ese concepto de cosmovisión bíblica, la persona que nos estaba dando la instrucción estuvo por allá en tierras donde había un niño de 7 años de judío, y fueron a un kibutz, y en aquel lugar ellos tenían unas cosas tremendas. Por ejemplo, la forma de alimentar la luz para todo ese pueblo y la nación, y era a través de energía nuclear. Y ellos se sentaron a comer, y había uno de los niños ahí del kibutz, y lo saludaban, de la comunidad, y lo saludaban, y el niño decía: no, lo que pasa es que hay que mirar, porque a mí me parece que el diseño que tenemos de esta energía es un poco obsoleto. Un niño de 7 años, que obsoleto. Y las personas que estaban en aquel lugar, pues eran personas que osaban ser creyentes, pues, y profesionales, y habían ingenieros, arquitectos y no sé qué personas estaban ahí. Y él dijo: no, cuando yo voy a ser el gobernador de este lugar, pues como provincias, y cuando yo esté al frente, voy a cambiar, porque yo ya he investigado y yo ya sé cómo va a ser la energía nuclear para darle luz no solamente a mi nación, sino al mundo. Este muchacho estaba comiendo el mundo con su mente. Sus principios eran principios judío-cristianos, de una u otra manera. Hombre, como una persona de estas, un niño de estos, tiene una cosmovisión así? Porque los judíos no tienen la visión. Tú me puedes cerrar todas las puertas y ventanas. La visión que nosotros tenemos. El judío dice: si Dios dijo que algo se va a hacer, algo se va a hacer. Si Dios dijo que en este desierto que nos ha entregado, ¿cierto?, el Señor va a proveerlo, y que fluirá leche y miel, la fluirá. Las promesas para nosotros en la fe tienen que ser sí y amén. Y yo veo que muchos de nosotros no tenemos una concepción
de esa manera. Una cosmovisión bíblica, hermanos, si Dios lo dijo, Dios lo hace. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. ¿Usted se acuerda en la comunidad judía lo que llegó a hacer en la época del 40? Nada. Las puertas. Ellos fueron por todas partes, me cierran las puertas. Puertas. Ellos fueron por todas partes del mundo, esparcidos. No tenían nación, no tenían una pertenencia a un pueblo porque no tenían lugar. Y Dios les había prometido esa tierra. Hermano, Dios les abrió puertas de una manera especial y ellos compraron una gran cantidad de tierra a través de terceras personas, porque así fue que vuelve a comenzar el Estado de Israel. Y todo lo que ellos compran, lo compran para hacer el Estado de Israel. Cuando los árabes se dan cuenta, ya ellos habían comprado todo eso y así comienza. Ellos le han creído a Dios. ¿Ellos qué compraron? Un tierrero, pues en términos paisas, yo no sé. ¿Por qué? Porque un desierto. Compraron un desierto. Yo le digo una cosa, si a mí me ofrecen un terreno aquí en Antioquia que todo es verde, y yo lo voy a comprar, el primer asesor que se me acerca y llama a alguien de la lonja me dice, ¿tiene agua? No tiene agua, no la compre. Esa finca no vale un peso. O al menos consiga agua de empresas públicas, pero no vas a poder tener pues que ganado, cositas así. No, lo único que vas a hacer es a vivir ahí, pero tiene que tener agua propia para que la cultives. Y ellos compran un tierrero, pues en el término país. Pues hermanos, ellos han creído a Dios. Han creído a Dios. Y hoy el desierto produce. Si ellos nos vieran lavando un carro como lavamos nosotros los carros, se burlan de nosotros. Y nos dicen, eso es un homicidio, ustedes están acabando el agua. Ellos riegan esa tierra por goteo. Y la tierra la tienen verde y florecida. Hermano, le han creído a Dios. Si usted ve al presidente de Israel, yo lo veía el año pasado sacando la Biblia con ese orgullo y presentando la Biblia en las Naciones Unidas. Y Dios nos prometió en esta palabra y él lo decía con una certeza. Y uno a veces carga la Biblia y se burlan de uno y uno dice, ay, ¿será que lo envuelve? En mi tiempo la gente lo envolvía en papel periódico. Pues el nuevo que llegaba a la iglesia con esas bolsitas, ¿se acuerda? De papel que se hacían para que la gente no les viera cargar la Biblia. Bueno, hoy en día también algunos jóvenes no necesitan eso porque esto es un teléfono, que no necesariamente es una Biblia. Si soy o no cristiano nadie se da cuenta y soy agente secreto de Jesucristo. No es que esté aquí, que sea malo tenerlo aquí, porque si lo tengo aquí yo voy en el metro y lo leo en alguna parte y voy con tantas cosas. Pero lo que quiero decir es que se pierde identidad no por tenerlo aquí, sino que muchos no tienen acá esa concepción de que yo soy un pueblo escogido de Dios. Entonces Dios anda conmigo, el Señor Jesús anda conmigo, Él es luz inmarcesible, Él es una luz especial y el hecho de tenerlo a Él es todo. Yo no necesito nada más, podríamos decir nosotros en esta hora. No necesito nada más sino a Jesús. Lo único que yo necesito es a Jesús, porque Él es mi guía, Él es mi Señor, Él es la luz. Yo voy a ser iluminado. Estoy siendo iluminado. En esta mañana estamos siendo iluminados a través de esta palabra. Entonces entenderlo a Él como aquí no lo está en esta revelación de la palabra, Mateo, Juan capítulo 8, 12, nos está llevando a mirar. Imagínense, aquí está hablando de principios bíblicos, pero en Mateo 5 hablaba de los principios del reino. Y llama la atención, y los que hemos estado estudiando en las noches, el sermón de la montaña, ¿cierto? Que está hablando de los principios del reino de Dios. No podemos olvidar cosas que ya hemos visto, por ejemplo en el versículo 13 al 16, cuando él utiliza los dos símiles, ¿cierto? La sal de la tierra y la luz del mundo, y él está mostrando que nosotros como iglesia somos la luz del mundo. El mundo necesita ser iluminado y tú y yo hemos sido llamados para iluminar al mundo.
En Efesios el apóstol Pablo tiene que hablarle a los hermanos que están en este lugar, y qué especial es entender el qué y el por qué escribe la carta a los Efesios, ¿cierto? Que nos muestra a nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y Pablo les está hablando en el capítulo 5 a nuestros hermanos de Éfeso, a nosotros también nos está hablando, ¿no? Y hablando acerca de la vida del creyente como hijo de Dios, él está diciendo que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. 5, 8 y 9. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, colocándolo y complementándolo con 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Ay, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte. Mire que en Apocalipsis 1:20, cuando se habla de escribir este libro, ¿a quiénes va dirigido, cierto? A los 7 candeleros que están en Asia. Y por qué no decir que está hablando también de nosotros, de los que ministramos, pero también de las iglesias a las que se está refiriendo esta carta como luz, ¿cierto? Primera de Pedro 2, versículo 9, la escritura dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz inmarcesible. Es que es grande lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Es la iglesia la que hoy tiene que entender. Nosotros tenemos que entender qué importancia es que Jesús se muestra como la luz del mundo. Porque es el evangelio de Cristo el que va a transformar a través de nuestras vidas. Es la luz de Él. Tú y yo no tenemos luz sin Él. La mente nuestra recibe esa luz de Él. Por eso me habla ahora de la cosmovisión bíblica, tiene que ser muy, tienes que creer que las promesas que están en la palabra de Él para ti son sí y amén. ¿Cómo las va a cumplir Dios? Yo no sé. Lo que sí sé es que Dios las va a cumplir. Entonces la obra de nosotros como iglesia es alumbrar el camino de los hombres, y una de las formas que lo va a hacer Dios es a través de nuestra vida. Es el testimonio que tú y yo vamos a dar, ¿cierto? A través de que esas enseñanzas que nosotros damos de la palabra de Dios tengan forma, y esas enseñanzas de Él tienen forma a través de nosotros cuando nosotros vivimos esa palabra. Si no vivimos esa palabra, hermano, la palabra que le estamos dando al mundo es muerta, la gente no va a entender. En 2 Corintios 4, del 3 al 4, el apóstol Pablo nos dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, nuevamente hablando de oscuridad de una otra manera, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que importante para nosotros hoy que nosotros podamos tener claridad frente a lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Cristo es la luz, ¿cierto? Entonces la escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos de los otros, y la sangre de Cristo, de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Él nos limpia. Hemos hablado en estos días de nuestra naturaleza. Hoy Dios nos ha dado una naturaleza de Él, la está impartiendo entre nosotros. Sí, necesitamos de Él. Sí, la santidad depende de Él, no de nosotros, no de lo que hagamos, pero depende de Él. Como iglesia, tú y yo tenemos que entender que estamos llamados a hacer luz para el mundo. No podemos esconder la luz de Cristo en nosotros. No podemos dejar que el mundo nos absorba. Qué triste, yo noto que en el mundo que tenemos actual, la oscuridad como que quiere invadirnos a nosotros como iglesia. No. Hay que tener sabiduría y pedirle a Dios mucha sabiduría para que las cosas de afuera no nos vayan a afectar
y que el terreno en el que nosotros andamos siempre tenemos que tener claridad que es el terreno de Dios, que nosotros somos de Dios, que lo que Dios está haciendo de nosotros es diferente. Tú y yo tenemos que entender que somos diferentes al mundo. Difiero, y lo he dicho en estos días seguidamente, de aquellos que dicen que nosotros tenemos un estilo de vida. Eso es mentira. Nosotros no tenemos el estilo de vida, tenemos una vida que viene de Jesús. Él es la luz, Él imparte la vida. Claro, esta vida que tenemos a la gente le muestra como si fuera un estilo de vida, pero hay gente que no ha nacido de nuevo y están tomando posiciones como que no, es que yo tengo un nuevo estilo de vida. Esto no es estilo de vida, esta es la vida. Tener a Jesús es tener la vida. Si yo quiero tener un estilo de vida diferente, al vivir la fe, vivo un estilo de vida. Pero miren la diferencia tan grande entre decir un estilo de vida, que un estilo de vida no, sencillamente es una forma de hacer las cosas diferente. Nuestro pensamiento, nuestra forma de tenerlo aquí, de que la palabra haya cabida en nosotros, hace que nosotros vivamos diferente. Entonces no es solo un estilo de vida, es la vida en nosotros. Es una doctrina, que es la palabra que vive en nosotros. Y entonces cuando algo va a permear mi vida, un momentico, eso se ve muy bonito, eso se ve muy agradable, pero a la luz de los principios, recuerda que los creyentes hoy vivimos bajo, o debemos vivir bajo esos principios, pilares. La doctrina en nuestras vidas son los pilares. Si nosotros perdemos los pilares, se viene todo abajo. Sin principios, esa frase que hemos utilizado tanto estos días también, no hay fin. Entonces yo tengo que tener en qué fundamentar lo que construya encima. Y los fundamentos están basados en su palabra. Entonces mire qué diferente es que nosotros tengamos la vida en nosotros y que nosotros pretendamos andar con la vida. La vida nos ha transformado, que la vida es Jesús. La luz obra en nuestras vidas. En 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es una posición. ¿Qué hace la Biblia con nosotros? Cambia nuestra manera de pensar. ¿Frente a qué? A todo. Frente a la vida misma, frente a mi relación, frente al mundo que nos rodea, en el amor que tenemos por las personas que necesitan del Señor, en el amor que tenemos con nuestros parientes, nuestros hermanos, en la fe, ¿cierto? Y es importante que lo vamos a ver. En el capítulo 13 de Romanos, verso 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas. Nuevamente volvemos al concepto de tinieblas en ese contexto, que nos las está mostrando como el pecado, como las cosas que vienen negativas a nuestras vidas a través de la influencia de la oscuridad, el mal, ¿cierto? Y dice, y vistamos las armas de la luz. Es que importante es ver ese paralelo que la escritura da de la oscuridad como el mal, ¿cierto? Y de la luz como el bien. Entonces Jesús dice, esa parte dice que el que lo sigue a él es el luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué es seguir al Señor? ¿Qué representa seguir al Señor? ¿Es una manera de vivir? ¿O seguir al Señor es la vida misma? Es un habituarnos como los soldados. Yo no sé si has tenido relación con la gente que va al ejército, pero es tremendo porque los primeros meses de entrenamiento es hay que habituar un estilo, una vida, una forma, y no es algo que yo lo haga un rato. Tengo que metérmelo aquí. Entonces los 6 primeros meses son en la milicia, ¿cierto? Son meses de entrenamiento, pero no cree que el entrenamiento solamente es información, es vivir la información. Por eso cuando una persona sale de pagar el servicio militar, usted lo ve que sale milimétrico, porque le han metido la doctrina castrense, se la meten, y la persona todos los días vive la doctrina castrense, o sea, militar. Cuando sale de allá, es una persona con disciplina. Si su hijo salió del servicio militar, se levantaba a las 5 de la mañana, se bañaba esa hora, ay, pero este muchacho iba a ir para el baño, permiso, voy al baño, no pida permiso, usted está en la casa, mi hijo, hágale pues como, pero es una disciplina que lo llevó a meterse aquí, una forma de vida.
Ya después viene la indisciplina y todo, ya era un estilo de vida en ese momento. Pero algunos fue tan drástico y lo asimilaron tan, no sé si decirlo tan bien, lo asimilaron, que ellos cuando salen de allá, los vas a ver que en su vida llevan una disciplina como cuando les sirvió el servicio militar. En ese sentido, en el sentido de una vida de disciplina y entre comillas, no sé si hasta ahí decirlo, como un adoctrinamiento que influyó en su forma de vivir y de ser. Pues déjenme decirle que la escritura debe de influir en tu forma de vida. No es solamente información, es tu vida. De ella depende. En la milicia, ¿por qué la norma es así? Pues porque de eso depende la vida de ellos. En la gente que está, por ejemplo, ahora presentando servicios médicos, si ellos no llevan esos protocolos, van a morir o van a infectarse en caso del COVID con el COVID, etcétera, etcétera. Tienen que llevar los protocolos. Y yo te hago una pregunta, ¿y la doctrina cristiana dónde cabe en nuestras vidas? Porque conocemos de las cosas de Dios para llevar un estilo de vida, pero no conocemos al Señor para que eso sea en nosotros la vida misma. Entonces, el que anda con Jesús, ¿cierto? No andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará en él, tendrá la luz de la vida. Y textos bíblicos donde podríamos entrar a mirar ese concepto que Jesús nos habla, tendríamos cantidades. Solamente me voy a remitir algunos, por ejemplo, en el caso de Romanos puede hablarnos frente a esto. ¿Se acuerda que habla capítulo 6 del libro de Romanos? Nos va a dar un paralelo en lo que representa morir al mundo en el concepto de el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4, que es lo único Cristo que nos da la muerte y la resurrección. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Y hablando acerca de esa situación de la lucha con el pecado, capítulo 8, cómo somos libertados de la antigua vida que nosotros teníamos, cómo influye esa luz en nosotros. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras, Él nos dijo en algún momento que yo hablo hoy, ¿cierto? Son espíritu y son vida. O sea, no solamente es que nosotros lo querramos hacer, sino que esta palabra debe de encarnar en nosotros para poder hacerse como vida. 2 Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Y entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza en esta palabra. La certeza de lo que se espera en la palabra, porque usted va a mirar en todo lo que se va a desglosar en Hebreos 11, que ellos creyeron y el creer en esas palabras de Dios fue lo que los fundamentó a ellos, ¿cierto? Y es tener una convicción en cosas que aunque nosotros no vemos, no sabemos, pero si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo hará. Amén. En Gálatas capítulo 5, en el verso 16, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y nos va a mostrar esta vida en el espíritu que nosotros tenemos y en el paralelo para lo que ellos estaban viviendo como la ley. Y entonces está diciendo en ese verso 16 del capítulo 5, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces nosotros no andamos en tinieblas porque la luz de la vida está en nosotros. Vemos más. ¿Recuerda lo que hablaba ahora de Einstein y todos estos hombres que conocieron principios de fe, que creyeron a los principios de Dios? Nosotros tenemos entonces que aprender a no andar en tiniebla. Y en el contexto que estamos leyendo todos estos versos, nos damos cuenta que andar en tinieblas es andar en ignorancia. Andar en tinieblas es andar en pecado. Andar en tinieblas es
decepcionar lo que la palabra de Dios tiene trazado para nosotros. O sea, andar en tinieblas es andar en tropiezo. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos seguridad porque estamos en el verdadero, en la luz, ¿cierto? Y es algo que nosotros tenemos que entender. En el Salmo 119, 130, mire tan precioso que este Salmo nos dice: en la exposición de tus palabras alumbra, la exposición de tus palabras, perdón, alumbra y hace entender a los sencillos. Entonces no es solamente oír la verdad, es vivir bajo los principios de la verdad de Dios. Isaías 5:20, recuerda que este libro de Isaías, en él el Señor trata muchas cosas con el pueblo de Israel en ese momento tan difícil. Bueno, hay varios momentos en Isaías, ¿no? Pero en este momento del capítulo, los primeros capítulos del libro de Isaías, el Señor quiere hacerlos entender y que miren las promesas de Dios para ellos, porque ellos eran eran del Señor. En el capítulo 5 va a hablar de la viña del Señor, ¿cierto? Israel como la viña del Señor. Entonces, en el verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Es un cambio de esta. En este caso Dios les había hablado de una forma que ellos no entendieron. Y entonces ellos, en vez de seguir al Señor, lastimosamente contradijeron todos los principios que habían aprendido del Antiguo Testamento. Bueno, volviendo al texto de Juan capítulo 8, en el versículo 13, dice que los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ya habíamos hablado del testimonio de Jesús. Anteriormente él había hablado acerca de ese testimonio, ¿cierto? Pero es que él se está presentando como la luz. ¿Quién da testimonio de la luz? La luz misma. La oscuridad, ¿qué puede hacer frente a la luz? Cuando aparece la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Decíamos en un comienzo, tú decías, desaparece. No desaparece. ¿O se va? ¿Para dónde? No, cuando la luz aparece, la oscuridad muere. ¿Quién es Jesús? Jesús es la luz misma. Entonces, cuando Jesús aparece, Jesús viene, y él viene, bueno, él es un embajador del Padre, ¿cierto? Porque él no solamente va a presentarse como alguien que viene de parte del Padre, sino que él mismo tiene sus propias credenciales que lo van a presentar como venido del Padre. En el capítulo 5, en el verso 30 y 31, recuerde que también habían hablado acerca de esta situación y que él le respondió: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Oiga, y algo tan tremendo, ¿no? Jesús vino y uno nunca ve que se presenta a sí mismo como tal y ya. Él viene a honrar al Padre. Él viene a representar al Padre. Él viene a dar testimonio del Padre. Pero el Padre honra al Hijo de una manera tan especial. Y vemos nosotros cómo Él es exaltado cuando Él hace lo que tiene que hacer: honrar al Padre. Y Jesús siempre va a hablarnos en el Evangelio de que Él no viene a presentarse como a sí mismo, pero el mero hecho de venir de parte del Padre y de ser parte de la deidad, eso mismo hace que ni siquiera él no necesita defender esa posición que tiene. Y mire que Jesús les dice a ellos: aunque yo doy testimonio en el verso 14 acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Él vino a cumplir la obra del Padre. Él vino más a mostrar la labor y el amor de Dios hacia los seres humanos, ¿cierto? Claro, de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo Jesucristo. Él viene a presentar lo que el Padre ha mandado a hacer a través de Él. Ha mandado a hacer a Él.
a cumplir los propósitos de la deidad manifestados en el mismo, ¿cierto? En el capítulo 5:31 también, volviendo a hablar acerca de eso, recuerda, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él no puede caminar independiente al Padre. Entonces hay algo que tenemos que aprender. Si Jesús mismo no caminó en su humanidad, en su presentación como el Hijo del Hombre, bueno, el Hijo de Dios, pero humanizado, haciendo la labor hacia nosotros, de la doble naturaleza del Señor Jesucristo, como nosotros, alejados de la voluntad del Padre, alejados de su palabra, alejados de sus principios, podríamos vivir de acuerdo al propósito que el Padre tiene con nosotros. Entonces, el testimonio que Él está dando, no es algo de lo que Él se va a apropiar. Mira lo que dice el versículo 15 y 16, ¿cierto? Desde el 14. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Una sujeción completa al Padre. Una sujeción a la palabra que a través de Él nos está dando el Padre. Eso es una cosa tremenda lo que nosotros estamos viendo en la presentación de Jesús cumpliendo los propósitos del Padre. No, hermano. Eso es algo que nosotros tendríamos que entender a profundidad para poderlo poner en práctica en nuestra vida. Es especial lo que Dios está haciendo a través, vemos en este momento, o sea, entrándonos nosotros aquí a este texto, está haciendo en ese momento a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él les dice a ellos, ustedes juzgan, versículo 15, según la carne. Ellos miraban las apariencias, de acuerdo a lo que ellos pensaban. No tenían la mente de Cristo. En el versículo 24 del capítulo anterior, Jesús les había dicho ya a ellos, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Y lastimosamente, eso estaba pasando con ellos. En el 27, ellos dicen que ellos sabían de dónde venían, conocían la humanidad de Cristo, pero no entendían la humanidad, de dónde venía su humanidad, pero no entendían quién era Cristo en realidad. Muy bien. Cuando Él dice yo no juzgo a nadie, en este verso 15, tenemos que recordar lo que en el capítulo 3, hablando con Nicodemo, el Señor dijo, cierto, yo no he venido a condenar a nadie. Y muchos dicen, ay, vea, ¿sí vio que Jesús está diciendo allá en Juan 3, yo no vine a condenar a nadie? Él no vino a condenar a nadie. El Señor vino a condenar a nadie. No vino a condenar a nadie. Pero lastimosamente está la condenación. Que la luz, ahí se está presentando igualmente como aquí lo está presentando, vino al mundo. Pero vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que recibe al Señor Jesucristo tiene vida. El que no recibe al Señor Jesucristo recibe la muerte. El no recibir a Jesús es condenarse. ¿Cómo somos condenados nosotros? Al rechazar la luz verdadera, al rechazar a Jesús. Entonces es algo especial. Y yo quiero leerlo, como dice ahí, dice, el que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él no vino a condenar, pero el no recibirlo a Él nos deja en total desamparo a la humanidad. Qué bueno recibirlo a Él. Amén. Él es la luz del mundo. Y dice, y si yo juzgo, está hablando de ese resultado ineludible de ser la luz del mundo Él, mi juicio es verdadero porque yo soy
yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre, el Padre. Y hay algo especial, porque Jesús nos defendió en ese momento. Un día no muy lejano, Jesús va a ser nuestro juez. Qué duro. Qué duro que nuestro abogado defensor pasa a ser nuestro juez. Necesitamos acercarnos con un corazón dispuesto